¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo existe Jesús? No en términos humanos, no desde su nacimiento en Belén, sino mucho antes. ¿Dónde estaba Él cuando fue creado Lucifer, el ángel de luz que después se convertiría en Satanás? ¿Qué hacía Jesús cuando el cielo aún no conocía el pecado? La Biblia nos ofrece más que relatos, nos entrega vislumbres de eternidad. Y si somos valientes para mirar con ojos de fe, descubriremos que Cristo no solo estaba allí desde el principio, Él era el principio, antes de los cielos y la tierra, antes de la caída, antes del tiempo, Jesús ya reinaba. Hoy te invito a una reflexión profunda. Vamos a rastrear, paso a paso, lo que la palabra revela sobre el lugar de Cristo en el origen de todas las cosas. Porque entender quién era Jesús antes de todo nos permite confiar aún más en quién es Él hoy. Y si estás aquí escuchando esto, créeme, no es casualidad. Tal vez es Dios mismo quien quiere revelarte algo que transformará tu fe. Así que quédate con nosotros hasta el final, suscríbete si aún no lo has hecho, y comparte este mensaje con alguien que también anhela conocer la verdad desde el origen. Prepárate, porque el viaje que comienza ahora no tiene límites de tiempo. Comienza en la eternidad. Jesucristo, el Verbo eterno y co-creador. Para comenzar nuestro viaje, debemos dirigir nuestra mirada, una vez más, a esas palabras trascendentales que abren el Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, proclama con una autoridad que resuena a través de los siglos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Detengámonos un momento más prolongado en la profundidad de esta revelación. En el principio. ¿A qué principio se refiere Juan? No es meramente el inicio del universo físico tal como lo conocemos, ni siquiera el comienzo del tiempo como lo experimentamos. Juan nos transporta a una dimensión que precede a toda creación, a la eternidad misma, donde solo existía la deidad en su plenitud. Y en ese antes de los tiempos, ya era el Verbo. La palabra era en griego, on denota una existencia continua, sin un punto de partida. El Verbo no comenzó a existir, Él simplemente era, y el Verbo estaba con Dios. Aquí se nos revela una distinción de personas dentro de la deidad. El Verbo es distinto del Padre, manteniendo una relación cara a cara, una comunión perfecta e íntima. Pero la frase siguiente es igualmente crucial, y el Verbo era Dios, no un Dios menor, ni un ser angelical exaltado, sino Dios en la plenitud de su esencia y naturaleza. Juan está estableciendo, sin ambigüedad, la plena divinidad de Jesucristo, el Verbo hecho carne. La participación del Verbo en la creación no fue pasiva ni secundaria. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Piensen en la exhaustividad de esta afirmación. Desde la galaxia más distante, con sus miles de millones de estrellas, hasta la partícula subatómica más infinitesimal, desde los seres angelicales más gloriosos hasta el más humilde insecto, todo, absolutamente todo, encontró su origen a través de la agencia activa y poderosa del Verbo. Él fue el arquitecto divino, el artífice, a través del cual la voluntad creadora del Padre tomó forma. El apóstol Pablo, en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17,
pinta un cuadro aún más vívido de esta verdad. Hablando de Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La imagen del Dios invisible. Jesús es la revelación perfecta del Padre. Ver a Jesús es ver al Padre, como Él mismo diría más tarde. Juan, capítulo 14, versículo 9, el primogénito de toda creación. Como mencionamos, esto no implica que Él fuera el primer ser creado, lo cual contradiría el hecho de que todo fue creado por Él. En el contexto judío, primogénito conllevaba los derechos de preeminencia, herencia y soberanía. Jesús es el soberano supremo sobre toda la creación, porque Él es su creador. La lista que Pablo incluye, tronos, dominios, principados, potestades, se refiere a las diversas jerarquías y órdenes dentro del reino angelical. Cada uno de estos seres espirituales, con sus roles y responsabilidades específicas, fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que el propósito fundamental de su existencia era servir y glorificar a Jesucristo. Y aquí yace una clave fundamental para nuestra investigación. Si todo fue creado por medio de Jesús, esto incluye necesariamente al ser angelical que conocemos como Lucifer, antes de su trágica caída. Él también fue una creación del Verbo eterno. Por lo tanto, cuando nos preguntamos dónde estaba Jesús cuando este ser angelical fue traído a la existencia, la respuesta bíblica resuena con claridad. Jesús estaba allí, no como una criatura entre otras, sino como el Creador divino, en unión con el Padre y el Espíritu Santo, tejiendo la trama misma de la existencia, incluyendo el origen de quien luego se convertiría en su adversario. Esta comprensión de la cocreación y la deidad de Cristo es el pilar sobre el cual se construye toda la teología cristiana y nuestra comprensión de los eventos celestiales que estamos explorando. Lucifer, origen, esplendor inicial y caída. Ahora, centremos nuestra atención en la figura de Lucifer, ese ser cuya historia es una mezcla de esplendor deslumbrante y tragedia insondable. Su nombre original, derivado del hebreo Helel ben Shahar, significa lucero, hijo de la aurora o portador de luz. Este nombre mismo evoca una imagen de brillo y belleza excepcionales. Las Escrituras nos ofrecen retratos de su magnificencia original, principalmente a través de pasajes proféticos que, si bien dirigidos a gobernantes terrenales, contienen un lenguaje y unas descripciones que trascienden lo meramente humano, permitiendo a muchos teólogos ver un reflejo de la historia de este ángel caído. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, es uno de esos pasajes clave. Dirigiéndose simbólicamente al rey de Tiro, el profeta dice, bajo inspiración divina, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Analicemos esta descripción con detalle. El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No se trata de una belleza ordinaria, sino de la culminación de la perfección estética y la inteligencia creadas. Su morada original, en Edén, en el huerto de Dios, lo sitúa en un lugar de privilegio y comunión divina. Su vestidura, adornada con una miríada de piedras preciosas, simboliza la gloria y el honor que Dios le había conferido. La mención de tamboriles y flautas preparados en el día de tu creación es particularmente intrigante. Esto ha llevado a muchos a creer que Lucifer tenía un rol principal en la música y la adoración celestial. Imaginen la escena, la corte celestial resonando con alabanzas al Dios Trino, y Lucifer, con su esplendor y dones musicales, liderando esa sinfonía cósmica. ¡Qué posición tan exaltada y qué responsabilidad tan sagrada! Era un querubín grande protector. Los querubines en las Escrituras a menudo están asociados con la guardia de la santidad de Dios, y su presencia, como los querubines sobre el arca del pacto o los que guardaban la entrada al Edén después de la caída del hombre. Ser un querubín protector sugiere una posición de inmensa confianza y cercanía al trono divino. En el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estas frases evocan la presencia directa y refulgente de la gloria de Dios. Y crucialmente, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. No había defecto en él, ninguna inclinación inherente al mal. Fue una creación impecable, una obra maestra del poder y la bondad de Dios. Jesucristo, el Verbo Creador, contempló esta perfección. Él fue el artífice de esa sabiduría, de esa belleza, de esos dones. Pero ¿qué ocurrió para que tanta perfección se corrompiera? El mismo pasaje nos da la dolorosa respuesta en el versículo 17 de Ezequiel, capítulo 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo, la autoadmiración desmedida, fue la fisura por donde entró la iniquidad. Comenzó a atribuirse a sí mismo la gloria que solo pertenecía a su Creador. El profeta Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 14, nos ofrece una ventana a los pensamientos internos de este ser en su rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas 5 declaraciones de yo revelan una escalada de ambición arrogante. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré sobre las alturas, y la blasfemia final, seré semejante al Altísimo. Quería usurpar la soberanía y la adoración que solo le corresponden a Dios. Este deseo de autoexaltación transformó al portador de luz en Satanás, el adversario. Jesús, el Hijo Eterno, con su conocimiento perfecto de los corazones, fue testigo de cada etapa de esta trágica degeneración. Vio como la criatura más resplandeciente, creada por su propia mano divina, y elegía deliberadamente el camino de la rebelión, rechazando el amor y el propósito de su Creador, y esto en la misma presencia gloriosa de la Trinidad. Este fue el primer acto de traición en el universo.
una sombra que se proyectaría sobre la creación venidera. La preexistencia eterna de Cristo y su deidad. Para comprender cabalmente la dinámica entre Jesús, el Creador, y Lucifer, la criatura que se reveló, es absolutamente esencial que nos sumerjamos aún más profundamente en la doctrina bíblica de la preexistencia eterna y la plena deidad de Jesucristo. No estamos hablando de un ser que comenzó a existir en Belén, ni siquiera de un ángel supremo. Estamos hablando de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Retomemos Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Ese verbo era en griego. On está en tiempo imperfecto, lo que en griego a menudo indica una acción continua en el pasado. No dice, en el principio llegó a ser el verbo, sino que el verbo ya existía en el principio. Su existencia precede a la creación misma. El profeta Miqueas, hablando del Mesías venidero, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El término logos o verbo es extraordinariamente rico. En la filosofía griega representaba la razón divina, el principio ordenador del cosmos. Juan toma este concepto familiar para sus lectores y lo llena de un significado nuevo y revolucionario. El Logos no es una idea abstracta, sino una persona divina, Jesucristo. Él es la autoexpresión de Dios, la revelación perfecta de su mente y su voluntad. Pablo, en Colosenses, capítulo 1, frente diente, versículo 15, frente deis, lo llama la imagen del Dios invisible. La palabra griega para imagen es eikin, de donde obtenemos icono. No significa una mera semejanza superficial, sino una representación precisa y sustancial. Jesús no solo refleja a Dios, Él es la manifestación visible del Dios invisible. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nos describe como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra resplandor apaugasma sugiere que así como la luz emana inseparablemente del sol, Jesús emana inseparablemente de la gloria del Padre, compartiendo la misma esencia. La imagen misma de su sustancia, en griego, charactor tos hipostasesis autou, significa la impresión exacta, como la marca de un sello. Jesús es la revelación exacta de la naturaleza misma de Dios. Cuando Pablo lo llama el primogénito de toda creación, Colosenses, capítulo 1, versículo 15, como ya hemos explorado, no se refiere a ser la primera criatura. La palabra primogénito, pritotokos en este contexto, y en la cultura hebrea, a menudo denotaba un rango de soberanía y preeminencia, no necesariamente un origen temporal. El hijo primogénito era el heredero principal, el que tenía la autoridad. Jesús es el soberano preeminente sobre toda la creación, porque, como dice el siguiente versículo, en Él fueron creadas todas las cosas. Su primogenitura es de rango y autoridad, no de tiempo como criatura. La implicación es clara: Jesús no forma parte del orden creado de los ángeles. Él está infinitamente por encima de ellos, como su creador. El autor de Hebreos enfatiza esto al preguntar retóricamente, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hebreos capítulo 1, versículo 5, La respuesta implícita es: a ninguno. Solo Jesús posee esta filiación divina única y eterna. Por lo tanto, cuando Lucifer, el querubín resplandeciente, fue traído a la existencia,
fue creado por este Verbo eterno, por este Hijo divino que ya existía en gloria con el Padre. La diferencia entre ellos no era simplemente de grado de poder o belleza, sino de naturaleza fundamental. Uno era el creador increado, el otro una criatura creada, aunque gloriosa. Ignorar esta distinción es perder la clave de toda la narrativa cósmica. Jesús estaba allí, en la plenitud de su deidad, como la fuente y el sustentador de la existencia de Lucifer. Jesús y la creación del reino angelical. El reino invisible, el mundo de los espíritus, es tan real y aún más vasto que el universo material que percibimos. Las Escrituras nos ofrecen atisbos de esta esfera celestial, poblada por miríadas de seres angelicales, creados por Dios para propósitos específicos, principalmente para adorarle y servirle. Y como hemos establecido firmemente, Jesucristo, el Verbo eterno, fue el agente activo en la creación de este reino espiritual y de todos sus habitantes. La Biblia menciona diferentes categorías de seres angelicales, sugiriendo un orden y una jerarquía divinamente establecidos. Encontramos menciones de serafines, vistos en la visión de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3 alrededor del trono de Dios, clamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su nombre sugiere los ardientes, quizás por su celo y su cercanía a la santidad abrasadora de Dios. Querubines, como ya hemos visto con Lucifer, y también representados guardando el camino al árbol de la vida. Génesis, capítulo 3, versículo 24, y sobre el propiciatorio del arca del pacto. Éxodo, capítulo 25, versículos 18 al 20. Parecen ser guardianes de la santidad y la majestad divinas. Arcángeles, como Miguel, mencionado en Daniel, capítulo 10, versículo 13, y Judas, versículo 9, como un príncipe principal y un guerrero celestial. Gabriel también es conocido como un mensajero de alto rango. Daniel, capítulo 8, versículo 16, Lucas, capítulo 1, versículos 19 y 26 op. Y por supuesto multitudes de ángeles en griego, angelos, que significa mensajero, cumpliendo innumerables tareas al servicio de Dios. Hebreos, capítulo 1 Mayes, versículo 14 Mayes, los describe colectivamente como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Su función principal es el servicio a Dios y por extensión el servicio a los redimidos. Lucifer, en su estado original como querubín grande protector, ocupaba una posición de extraordinaria prominencia dentro de esta estructura celestial. Su cercanía al santo monte de Dios y su andar en medio de las piedras de fuego, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 sugieren un acceso privilegiado a la misma presencia de Dios, un honor y una responsabilidad inmensos. Sí, como algunos sugieren, su papel incluía la dirección de la alabanza celestial, entonces su ministerio era central para la expresión de adoración del universo creado hacia su Creador. Jesucristo, al participar en la creación de este reino angelical, no solo trajo a la existencia a estos seres, sino que también estableció su orden, sus funciones y sus propósitos. Él era el arquitecto de esta sociedad celestial. Él conocía a cada uno de ellos, desde el más exaltado hasta el más humilde, y todos fueron creados para Él, para reflejar su gloria y cumplir su voluntad.
Y es crucial recordar, como se menciona en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, y esta creación angelical precedió a la del mundo físico. Cuando Dios fundaba la tierra, alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles ya existían, presenciando y celebrando la obra creadora de Dios en el cosmos material. Y Jesús, el Hijo Eterno, estaba allí, no solo como el creador de esos ángeles que se regocijaban, sino también como el creador del universo que estaban contemplando, recibiendo su adoración junto con el Padre y el Espíritu Santo. La magnitud de la rebelión de Lucifer se aprecia aún más cuando se considera el honor y el propósito para el cual fue originalmente creado en presencia y por la mano del Hijo de Dios. La participación divina de Jesús en la creación específica de Lucifer. Habiendo establecido el rol general de Jesús como el verbo creador de todo el reino angelical, ahora nos enfocamos con mayor precisión en su participación divina en la creación específica del ser que conocemos como Lucifer. Esta no es una mera especulación teológica, sino una inferencia directa de las afirmaciones bíblicas sobre la universalidad de la obra creadora de Cristo. Recordemos la fuerza de Colosenses, capítulo 1b, versículo 16, porque en él Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La frase todas las cosas tapanta en griego es inclusiva y exhaustiva. No hay excepciones. Si Lucifer era un ser creado, y ciertamente lo era, entonces fue creado en él, por medio de él y para él, Jesucristo. Consideremos de nuevo el lenguaje plural utilizado en Génesis durante la creación, como en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si el Hijo participó en el consejo divino y en la acción creadora de la humanidad, es inconcebible que estuviera ausente o pasivo en la creación de seres espirituales, de tan alto rango como los querubines, destinados a ministrar en la presencia misma de la deidad. Jesús, como la sabiduría personificada de Dios, Proverbios, capítulo 8, especialmente los versículos 22 al 31, a menudo se interpreta cristológicamente, estaba allí, ordenándolo todo junto al Padre. La naturaleza divina de Jesús, con sus atributos de omnisciencia, omnipotencia y eternidad, significa que su conocimiento de Lucifer era completo desde el instante mismo de su creación. No era un conocimiento adquirido gradualmente, sino una comprensión perfecta e inmediata. Jesús conocía el diseño original de Lucifer, la plenitud de sus dones, la belleza de su ser, porque él mismo fue el artífice de esa perfección. Sabía para qué propósito glorioso había sido formado, para reflejar la luz de Dios, para liderar en santidad, para servir con gozo. Y aquí entramos en un misterio profundo. Si Jesús, en su omnisciencia divina, conocía de antemano la futura rebelión de Lucifer, ¿por qué proceder con su creación? Esta pregunta nos lleva al corazón de la soberanía de Dios y el misterio del permiso del mal. La respuesta bíblica no es simple, pero sugiere que Dios, en su plan eterno, permite la existencia del mal para, en última instancia, manifestar una gloria aún mayor a través de su justicia, su gracia y su obra redentora en Cristo. El apóstol Pablo toca este tema en Romanos,
capítulo 9, versículo 22, cuando habla de Dios soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia. La gloria que Jesús compartía con el Padre antes que el mundo fuese. Juan, capítulo 17, versículo 5, es el telón de fondo contra el cual se desarrolló la creación de Lucifer. Antes de que existiera cualquier ángel, antes de que el primer destello de luz creada iluminara la vastedad, Jesús existía en la plenitud de su deidad, en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu. Fue desde esta posición de gloria y poder eternos que Él participó en la creación del ser que, trágicamente, elegiría la oscuridad en lugar de la luz, la rebelión en lugar de la sumisión. Es una verdad que nos llena de asombro y reverencia. El mismo Jesús que un día sería traicionado, negado y crucificado por la humanidad, también fue el creador del ser angelical, cuya rebelión original sentaría las bases para la tentación y caída de esa misma humanidad. Su participación en la creación de Lucifer no fue la de un igual, ni la de un ser subordinado, sino la del Dios soberano y eterno, obrando en perfecta unidad con el Padre. La rebelión y caída detallada de Lucifer, testimoniada por Jesús. La transición de Lucifer, el portador de luz, a Satanás, el adversario, no fue un evento instantáneo, sino un proceso de corrupción interna, una elección deliberada contra la bondad y la soberanía de su Creador. Y Jesucristo, el Hijo Eterno, fue testigo directo de cada etapa de esta trágica metamorfosis. Las Escrituras nos pintan un cuadro de la causa raíz de esta caída, el orgullo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, es explícito: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Los mismos dones que Dios le había otorgado, su belleza incomparable, su sabiduría penetrante, se convirtieron en la fuente de su tropiezo. En lugar de que estos dones lo llevaran a una mayor gratitud y adoración hacia el dador, los contempló con autoadmiración, llegando a considerarlos como algo inherente a sí mismo, independiente de Dios. Este es el engaño fundamental del orgullo: olvidar la fuente de toda bendición. Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, nos permite asomarnos a la oscura ambición que se apoderó del corazón de Lucifer. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas 5 afirmaciones de yo, Sejo, subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré, revelan un egocentrismo desmedido y una aspiración blasfema. No se contentó con ser el más exaltado de los seres creados, deseaba la posición y la adoración que solo pertenecen al Dios increado. Quería ser el centro de su propio universo. Jesucristo, el Verbo que conoce lo que hay en el hombre. Juan, capítulo 2, versículo 25, y por extensión en toda criatura, percibió estos pensamientos y deseos pecaminosos desde su concepción en el corazón de Lucifer. Nada escapa a su omnisciencia. Él, que es la verdad encarnada, vio cómo la mentira comenzaba a arraigarse en este ser luminoso. Vio cómo la gratitud se transformaba en envidia,
cómo la sumisión se convertía en rebelión. Este proceso de corrupción interna debe haber sido una fuente de profundo dolor divino, contemplar a una criatura tan dotada volverse contra la fuente de su propio ser. La rebelión de Lucifer no fue un acto solitario. Apocalipsis, capítulo 12, pero que, versículo 4, describe al dragón Satanás, cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Esta imagen vívida es ampliamente interpretada como una referencia a la influencia de Lucifer sobre una porción significativa de las huestes angelicales, seduciéndolas para que se unieran a su causa rebelde. Esto demuestra no solo la gravedad de su pecado, sino también el poder de su influencia y carisma, incluso en su corrupción. Usó los mismos dones que Dios le dio para alejar a otros de su Creador. Jesús fue testigo de esta campaña de seducción. Vio cómo el querubín ungido, en lugar de proteger la santidad de Dios, sembraba semillas de descontento y ambición entre sus compañeros celestiales. Esta fue la primera gran traición, la primera difusión de la mentira en el universo. La respuesta de la deidad fue justa y decisiva. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Veros, continúa. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La santidad de Dios no podía tolerar la presencia continua de tal rebelión en su misma corte. Lucifer y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados de esa comunión íntima con Dios. Jesucristo, como segunda persona de la Trinidad, no fue un mero espectador de este juicio. Él participó activamente en él, defendiendo la justicia y la santidad del trono divino. Él, que había creado a Lucifer en perfección, ahora participaba en la sentencia contra su rebelión. Es una verdad solemne y terrible que subraya la gravedad del pecado y la santidad inmutable de Dios. Consideremos la profunda ironía y el preludio de la redención. Jesús, quien fue testigo de la autoexaltación y caída de Lucifer, un día se humillaría a sí mismo, tomando forma de siervo, para morir en una cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8 ed. La humildad de Cristo se alza en marcado contraste con el orgullo de Satanás, y es a través de esa humildad y obediencia que la rebelión de Satanás sería finalmente deshecha. La creación angelical, la perfección de Lucifer y el misterio del libre albedrío. La afirmación bíblica de que Lucifer fue creado perfecto en todos sus caminos por Dios, a través de Jesucristo, nos confronta inevitablemente con uno de los misterios teológicos más profundos, el origen del mal y la naturaleza del libre albedrío. Si un ser es creado perfecto, sin defecto intrínseco, ¿cómo puede surgir el mal de él? La clave parece residir en la naturaleza misma de la libertad genuina. Dios, en su deseo de tener criaturas que lo amaran y adoraran voluntariamente, y no por compulsión, les otorgó el don del libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones morales auténticas. Sin esta capacidad de elegir lo contrario, el amor y la adoración no serían significativos, serían meramente programados como las acciones de un autómata. Un ser verdaderamente libre debe tener la capacidad de decir no a su Creador, así como la capacidad de decir sí. Jesucristo, como la sabiduría eterna de Dios, identificado por muchos con la figura de la sabiduría en Proverbios, capítulo 8, participó en esta decisión creativa.
Él comprendía plenamente las implicaciones de otorgar tal libertad. Sabía que con la posibilidad de un amor genuino, también venía el riesgo de un rechazo genuino, el riesgo de la rebelión. Sin embargo, el valor de una relación basada en el amor voluntario, en la adoración sincera, superaba con creces el riesgo inherente. Cuando Lucifer, dotado de una inteligencia y una belleza extraordinarias, comenzó a contemplar sus propios atributos, estaba ejerciendo esa libertad. Podría haber usado esa contemplación para maravillarse aún más de la grandeza de su Creador y para ofrecer una adoración más profunda. Pero trágicamente, su libertad lo llevó por un camino diferente. Su mirada se desvió de Dios hacia sí mismo. El orgullo, como hemos visto, fue la perversión de sus dones. La libertad, destinada a la comunión, fue utilizada para la separación. Es importante destacar que Dios no creó el mal en Lucifer. Dios creó un ser bueno y perfecto, con la capacidad de elegir. El mal surgió de la elección incorrecta de Lucifer, de su abuso del don de la libertad. La iniquidad se halló en ti, dice Ezequiel. Capítulo 28, versículo 15, Ders, sugiriendo un origen interno, una corrupción que brotó desde dentro de su propio ser como resultado de sus elecciones. Jesús fue testigo de este terrible abuso de la libertad. Vio cómo un ser diseñado para ser un conducto de la gloria divina intentaba convertirse en la fuente de su propia gloria. Esta tragedia cósmica no tomó a Dios por sorpresa. Aunque el libre albedrío conllevaba el riesgo de la caída, también abría la puerta a la posibilidad de la redención y a una manifestación aún mayor del amor y la gracia de Dios, un amor que alcanzaría su máxima expresión en la obra del propio Jesucristo. La creación de los ángeles, al igual que la de la humanidad, revela la increíble generosidad de Dios. Él no necesitaba a estas criaturas para su propia plenitud, ya que la deidad es perfectamente completa en sí misma. Los creó por un desbordamiento de su amor, para que participaran del gozo de su existencia, para que reflejaran su gloria y sirvieran a sus propósitos. Cada ángel, incluido Lucifer, tenía un lugar y una función dentro del orden armonioso establecido por Cristo. La rebelión de Satanás fue un intento de destrozar esa armonía, un acto de anarquía cósmica contra el gobierno amoroso de su Creador. Este misterio nos recuerda que la libertad es un don precioso, pero también una responsabilidad tremenda. La supremacía de Cristo sobre el orden angelical. Para aquilatar la audacia de la rebelión de Lucifer y la certeza de su derrota final, es imprescindible recalcar la absoluta supremacía de Jesucristo sobre todo el orden angelical. No estamos comparando a dos seres poderosos dentro de la misma categoría. Estamos contrastando al Creador increado con la más exaltada de sus criaturas. La epístola a los Hebreos es particularmente enfática en este punto. Después de describir a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, por quien hizo el universo, Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3e, el autor procede a demostrar su superioridad sobre los ángeles. En el versículo 4, Bienoshermo afirma que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Luego, plantea una serie de preguntas retóricas para subrayar esta distinción única. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? La respuesta implícita es: a ninguno.
Esta relación padre-hijo es exclusiva de la deidad. Los ángeles son llamados hijos de Dios en un sentido general, como criaturas de Dios, Job, capítulo 1, versículo 6b. Pero Jesús es el Hijo en un sentido ontológico, compartiendo la misma naturaleza divina. El autor continúa en Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos el propósito fundamental de los ángeles en relación con el Hijo, la adoración. Ellos son siervos y adoradores. Él es el Señor y el adorado. La rebelión de Lucifer fue un rechazo directo a este mandato divino, un intento de desviar la adoración hacia sí mismo. Además, el versículo 7 medio citando el Salmo 104, versículo 4, describe a los ángeles como seres creados y contingentes. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice en los versículos 8 y 9, citando el Salmo 45, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Noten que al Hijo se le llama Dios y se le atribuye un trono eterno. El apóstol Pablo corrobora esta supremacía en múltiples pasajes. En Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 22, describe a Cristo resucitado y exaltado, a quien Dios Padre sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Principado, autoridad, poder y señorío son términos que describen rangos angelicales, tanto buenos como caídos. Cristo está entronizado sobre todos ellos. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Pablo escribe que, debido a la humillación y obediencia de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos ángeles, y en la tierra hombres, y debajo de la tierra seres en el inframundo o demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta autoridad soberana de Jesucristo sobre todo el reino angelical no es una posición que Él ganó después de su resurrección, aunque su exaltación la manifestó de una manera nueva. Es una autoridad inherente a su naturaleza divina como creador y sustentador. Lucifer, al aspirar a ser semejante al Altísimo, estaba intentando alcanzar una posición que era por naturaleza inalcanzable para cualquier ser creado. La diferencia no era meramente de poder, sino de esencia. Jesucristo es Dios. Lucifer, una criatura. Este es el fundamento de la certeza de la victoria de Cristo. La criatura, por más poderosa que sea, nunca podrá vencer a su Creador. Las apariciones preencarnadas de Jesús en el Antiguo Testamento. La actividad redentora y reveladora de Jesucristo no comenzó con su nacimiento en Belén. A lo largo de la vasta extensión del Antiguo Testamento, encontramos numerosas instancias donde la segunda persona de la Trinidad interactuó directamente con la humanidad. Estas apariciones
conocidas como teofanías, manifestaciones de Dios, o más específicamente cristofanías, manifestaciones preencarnadas de Cristo, a menudo ocurren bajo la figura del ángel del Señor o ángel de Jehová. Es crucial distinguir a este ángel del Señor de los ángeles creados, ya que en muchos contextos habla y actúa con autoridad divina, recibe adoración y es identificado con Dios mismo. Consideremos el encuentro de Agar en el desierto, registrado en Génesis, capítulo 16, versículos 7 al 13. El ángel de Jehová la encuentra, le habla, le da promesas y Agar responde. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Claramente, Agar entendió que estaba interactuando con una persona divina, no con un simple mensajero angelical. El dramático episodio del sacrificio de Isaac en Génesis, capítulo 22, hizo otro ejemplo poderoso. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Versículo 11. Después de proveer el carnero, el ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez y jura por sí mismo, algo que solo Dios puede hacer, renovando las promesas del pacto. Versículos 15 al 18. Suet. La identificación del ángel con Jehová es inconfundible. Y Jacob, después de luchar toda la noche con un varón en Peniel, Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 30, Ob declara, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Oseas, capítulo 12, versículo 4. Aludiendo a este evento, dice que Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Este varón y ángel era una manifestación divina. Quizás la cristofanía más explícita es la de la zarza ardiente en Éxodo, capítulo 3. El versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Luego, en el versículo 4, se nos dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y esta persona divina se identifica como yo soy el que soy. Versículo 14 ue, el nombre del pacto de Dios, el mismo título que Jesús se apropiaría en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese yo soy. En el libro de Jueces encontramos múltiples apariciones del ángel del Señor. Por ejemplo, a Gedeón, Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24, donde el ángel habla como Jehová y acepta la ofrenda de Gedeón, consumiéndola con fuego, llevando a Gedeón a exclamar, «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Y a los padres de Sansón, Jueces, capítulo 13, Jod, donde el ángel del Señor, cuyo nombre es admirable, versículo 18, un título mesiánico de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Fea, asciende en la llama del sacrificio. Estas apariciones, que ocurrieron mucho después de la creación y caída de Lucifer, demuestran la continua implicación de Jesucristo en la historia de la redención, incluso antes de su encarnación. Él no fue un observador pasivo de las consecuencias de la rebelión de Satanás. Estuvo activamente presente, guiando a su pueblo, revelando la voluntad de Dios y preparando el camino para su venida en carne. Cada una de estas manifestaciones preencarnadas subraya su deidad, su compasión por la humanidad y la coherencia de su plan redentor a través de las edades. Aquel que había creado a Lucifer y presenciado su caída, ahora se revelaba gradualmente a la humanidad, sentando las bases para la confrontación final
y la victoria sobre el adversario. El conflicto cósmico y el conocimiento íntimo de Jesús sobre Satanás. La encarnación de Jesucristo marcó una nueva y decisiva etapa en el conflicto cósmico que se había desatado con la rebelión de Lucifer. El Hijo de Dios no vino simplemente a enseñar o a sanar, aunque hizo ambas cosas maravillosamente. Vino fundamentalmente a invadir el territorio usurpado por Satanás y a destruir sus obras. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Desde el mismo momento de su nacimiento, Satanás intentó frustrar la misión de Cristo. La masacre de los inocentes ordenada por Herodes, Mateo capítulo 2, versículo 16, fue un intento demoníaco de eliminar al rey recién nacido. Pero el plan de Dios no podía ser desbaratado. El enfrentamiento más directo y personal antes de la cruz ocurrió en el desierto, después del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, y Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, apelando al hambre física de Jesús, José, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, a su posible deseo de una manifestación espectacular de poder divino. José, si eres hijo de Dios, échate abajo, y a la ambición de un reino terrenal sin el sufrimiento de la cruz. Jadí te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares. Imaginemos la escena con la perspectiva que hemos ganado. Satanás, la criatura, el ángel caído cuya existencia misma dependía del Verbo eterno que ahora estaba ante él en forma humana, le ofrecía a Jesús los reinos del mundo, cuando esos reinos ya le pertenecían a Jesús por derecho de creación y herencia divina. Salmo 2, versículo 8, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Ob era la máxima expresión de la ceguera y la arrogancia de Satanás. Cada una de las tres tentaciones fue una repetición, en cierto modo, de la ambición original de Lucifer, buscar la autosatisfacción, la autoglorificación y la autodeterminación al margen de la voluntad de Dios. Jesús, en contraste, respondió a cada tentación con la autoridad de la palabra de Dios. Escrito está, demostrando una sumisión perfecta a la voluntad del Padre. El conocimiento que Jesús tenía de Satanás no era meramente teórico o basado en información de segunda mano. Era un conocimiento íntimo, directo, forjado en la eternidad, en la creación y en la caída. Por eso, a lo largo de su ministerio, habló con una autoridad y una perspicacia únicas sobre la naturaleza y las tácticas del adversario. Cuando los fariseos lo acusaron de echar fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, Jesús expuso la ilógica de su argumento y reveló su comprensión del reino de Satanás. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo, capítulo 12, versículos 25 y 26 sobre. En Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús
entrega una de las descripciones más crudas y directas de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Homicida desde el principio no se refiere solo a la instigación de la muerte física a través de Caín, sino a su naturaleza destructora de la vida espiritual desde su misma rebelión. Padre de mentira, porque la mentira es su esencia misma, la antítesis de Cristo, quien es la verdad. Jesús, que estuvo allí cuando la primera mentira fue concebida en el corazón de Lucifer, conocía la raíz de esta depravación. Cuando los 70 discípulos regresaron gozosos, Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Esta no era solo una visión profética del futuro, sino un recuerdo vívido de un evento pasado, la expulsión original de Satanás, un evento que él presenció en su preexistencia divina. Su ministerio terrenal era la continuación y la intensificación de esa victoria celestial. Cada milagro, cada exorcismo, cada palabra de autoridad de Jesús era una demostración de su poder inherente sobre Satanás y sus huestes. Los demonios mismos lo reconocían, a menudo con terror. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 24, ebbe. Finalmente, la cruz, lo que pareció ser la hora del triunfo de las tinieblas, fue, paradójicamente, el golpe de gracia. Pablo lo explica en Colosenses, capítulo 2, y Lombo, versículo 15. Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de su muerte sacrificial, Jesús pagó el precio del pecado, rompiendo el poder que Satanás tenía sobre la humanidad a través de la muerte y la culpa. Aquel que había creado a Lucifer y había sido testigo de su caída, ahora, en la debilidad aparente de la carne crucificada, lograba la victoria definitiva sobre él, una victoria que Satanás, en su orgullo ciego, nunca pudo anticipar. El plan eterno de redención y la perspectiva de Jesús. Ahora, con una comprensión más profunda de la preexistencia de Cristo, su papel en la creación de Lucifer, su testimonio de la caída y su confrontación con Satanás, podemos apreciar la majestuosidad del plan eterno de redención de Dios. Este plan no fue una improvisación divina ante la catástrofe del pecado, sino un propósito concebido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Como ya hemos citado de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, y Cristo, el Cordero sin mancha, fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra destinado en griego, progingij, implica un conocimiento previo y una preordenación. Antes de que el primer ángel cantara, antes de que la primera estrella brillara, antes incluso de que Lucifer existiera para revelarse, el plan para la redención a través del sacrificio de Jesús ya estaba en su lugar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, nos da otra visión de esta verdad asombrosa. Dios nos escogió en el Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Nuestra elección y adopción como hijos de Dios en Cristo no fue una ocurrencia tardía, sino parte de este designio eterno. Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, no solo conocía este plan, sino que participaba voluntariamente en él. En su oración sumo sacerdotal, en Juan, capítulo 17, versículo 24, Jesús ora al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Su amor por el Padre y su amor por aquellos que el Padre le daría eran motivaciones eternas para su misión redentora. Esto nos lleva de nuevo al misterio de la presencia divina y el permiso del mal. Si Dios sabía que Lucifer se rebelaría y que la humanidad caería, ¿por qué crear? La respuesta, aunque incompleta para nuestra comprensión finita, parece yacer en el deseo de Dios de manifestar la plenitud de su carácter, incluyendo su justicia contra el pecado, su ira santa, pero sobre todo su amor insondable, su gracia abundante y su misericordia inagotable. La rebelión de Satanás y la caída del hombre, aunque trágicas, se convirtieron en el oscuro telón de fondo sobre el cual la luz brillante de la gracia redentora de Dios en Cristo resplandecería con una gloria aún mayor. El plan de redención se desarrolla a través de la historia en etapas divinamente orquestadas. La creación, incluyendo la creación de Lucifer por Dios a través de Jesucristo, con pleno conocimiento de los riesgos inherentes al libre albedrío. La caída angelical, la elección de Lucifer de rebelarse, un evento presenciado y juzgado por la deidad, incluyendo a Jesús, la creación y caída de la humanidad. La humanidad, creada a imagen de Dios, también cae por la tentación de Satanás, sumiendo a la creación en la maldición del pecado. El pacto de gracia, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Dios comienza a revelar su plan para redimir a la humanidad a través de la simiente de la mujer. Jesús, como el ángel del Señor, interactúa con los patriarcas y profetas, preparando el camino. La encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Creador eterno, entra en su creación como un ser humano para cumplir el plan de redención. La vida, muerte y resurrección de Cristo, su vida perfecta, su muerte expiatoria en la cruz, donde despojó a los principados y a las potestades, y su resurrección victoriosa, constituyen el corazón del Evangelio y el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Jesús, al caminar por esta tierra, no estaba descubriendo el plan, lo estaba ejecutando. Cada palabra, cada milagro, cada acto de compasión, era parte de esta misión redentora concebida desde la eternidad. Su conocimiento de Satanás, su comprensión de la profundidad del pecado y su determinación de ir a la cruz, todo fluía de su perspectiva eterna y su compromiso con el plan del Padre. Él sabía que su hora llegaría, la hora de la confrontación final en la cruz, la hora de la victoria. La victoria final, juicio de Satanás y restauración cósmica. La victoria de Jesucristo sobre Satanás, sellada en la cruz y vindicada en su resurrección y ascensión, encontrará su consumación final y visible al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis, esa revelación gloriosa dada al apóstol Juan, nos permite vislumbrar el desenlace del gran drama cósmico que comenzó con la rebelión de Lucifer en la eternidad pasada. Ya hemos mencionado la referencia en Apocalipsis,
capítulo 12, Mino, a la gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás y sus ángeles, resultando en la expulsión de Satanás. Este pasaje, aunque complejo en su interpretación, ciertamente alude a esa derrota primordial de Lucifer y establece el tono para el conflicto continuo. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios divinos que caerán sobre un mundo rebelde y sobre las fuerzas demoníacas que lo instigan. Pero el destino final de Satanás está claramente delineado. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3, leemos que un ángel desciende del cielo, prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años, arrojándolo al abismo. Este período, conocido como el milenio, representa un tiempo en que la influencia engañosa de Satanás sobre las naciones será restringida. Sin embargo, después de los 1000 años, Satanás será soltado por un poco de tiempo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3 Epa, para un último y desesperado intento de engañar a las naciones y reunir un ejército contra Dios y sus santos, versículos 7 al 9 EP. Pero esta rebelión final será aplastada instantáneamente por el fuego de Dios. Inmediatamente después, leemos el destino irrevocable del adversario en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego y azufre es el lugar del castigo eterno. Jesús mismo, en Mateo, capítulo 25, Degeni, versículo 41, lo escribió como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es crucial notar, como hemos dicho, que este destino no fue originalmente preparado para la humanidad. La justicia divina, sin embargo, exige que la rebelión impenitente reciba su justa retribución. Aquel que presenció la creación de Lucifer y su rebelión inicial, Jesucristo, será el juez final que ejecute esta sentencia. Pero la historia bíblica no concluye con el juicio. Culmina con la redención y la restauración gloriosa. Después del juicio final, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 Fet. Esta es la renovación completa de la creación, purificada de toda mancha de pecado y corrupción. En esta nueva creación, Dios mismo habitará con su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4 Obed. Y qué promesa tan gloriosa. El fin del sufrimiento, de la muerte, del dolor, todo como resultado de la victoria completa de Cristo. Y en el centro de esta ciudad celestial, la nueva Jerusalén que encuentra Juan. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22 Versículo 22 y más adelante: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, aquel que estuvo presente en la creación de Lucifer, que presenció su caída,
que vino al mundo para derrotarlo, ahora reinará eternamente con el Padre en una gloria compartida, recibiendo la adoración de una creación redimida. El contraste final es absoluto. Lucifer, la criatura, que en su orgullo quiso ser como el Creador, encuentra su fin en la destrucción eterna. Jesucristo, el Creador, que en su humildad se hizo siervo y obedeció hasta la muerte de cruz, es exaltado hasta lo sumo, y toda rodilla se doblará ante él. La narrativa cósmica, que comenzó con un acto de rebelión en los cielos, encontrará su resolución perfecta en la soberanía amorosa y justa del Dios Trino, vindicando para siempre su sabiduría y su amor. El círculo de la historia se cerrará, y el propósito eterno de Dios, concebido antes de los tiempos, se realizará en toda su plenitud deslumbrante. Y así, volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿dónde estaba Jesús cuando Satanás fue creado? A través de las Escrituras, hemos descubierto una verdad asombrosa y fundamental. Jesús, el Verbo eterno, Dios Hijo, no solo estaba presente, sino que fue el agente activo en la creación de Lucifer, el ser angelical que por su propia elección y orgullo se convertiría en Satanás, el adversario. Esta verdad ilumina todo el panorama del conflicto cósmico. No es una lucha entre dos fuerzas iguales, es la historia de un creador soberano y amoroso enfrentando la rebelión de una de sus criaturas. La rebelión de Satanás fue un rechazo a la autoridad de aquel que le dio la existencia, un intento fútil de usurpar la posición que solo pertenece a Dios. Comprender la presencia de Jesús en la creación de Lucifer nos revela la profundidad del amor divino. Aún con el conocimiento previo de la rebelión y el inmenso costo que implicaría la redención, el sacrificio de su propio Hijo, Dios prosiguió con su plan creador, dotando a sus criaturas de libre albedrío. El amor de Dios no se acobardó ante el precio. También entendemos mejor la autoridad con la que Jesús habló y actuó contra Satanás durante su ministerio terrenal. Su conocimiento del adversario no era teórico, era el conocimiento íntimo del Creador hacia su criatura caída. Lo había visto en su gloria original, había presenciado su corrupción y su caída. Hermanos y hermanas, esta verdad nos ofrece un consuelo inmenso y un desafío profundo. El consuelo radica en saber que el mal no tomó a Dios por sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo, que conoció a Satanás desde su origen, ya ha asegurado su derrota definitiva en la cruz y la consumará en su venida. Su soberanía es absoluta, su plan es perfecto. El desafío es reconocer que, en nuestra propia lucha espiritual, enfrentamos a un enemigo astuto, pero ya vencido. Nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra unión con Cristo, de aferrarnos a la victoria que Él ya ganó para nosotros. La historia cósmica, que comenzó con la creación de Lucifer por Dios a través de Jesús, culminará en la nueva creación, donde la paz y la justicia reinarán eternamente. El círculo se cerrará, la rebelión será erradicada para siempre, y el amor sacrificial de Dios, manifestado en Jesucristo, será la melodía eterna del universo. Te invito a meditar profundamente en estas verdades. Permite que la comprensión de quién es Jesús, el Creador eterno, el Redentor amoroso, el Rey victorioso, transforme tu perspectiva sobre la vida, sobre la lucha espiritual y sobre el glorioso futuro que nos espera. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha iluminado tu entendimiento, te animo a compartirlo con otros que puedan estar buscando respuestas.
Profundiza en las Escrituras, busca el rostro de aquel que es antes de todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten. Porque al final, la pregunta más importante no es solo dónde estaba Jesús, sino quién es Él. Y la respuesta es, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor. El Dios eterno que por un amor insondable entró en su propia creación para redimirnos del mal que Él siempre supo que confrontaría, pero que su gracia infinita ya ha superado. Que su paz y su verdad llenen tu vida. Amén.